Buenos días y bienvenidos a un nuevo webinario Plimsoll. En la sesión de hoy vamos a prestar atención a los 5 pasos que conducen hacia el fracaso empresarial y que, según la inteligencia financiera de Plimsoll, que hemos acumulado en nuestros más de 30 años de experiencia, han dado prácticamente todas las empresas que han terminado siendo absorbidas o desapareciendo. Y lo que es más importante, en la sesión de hoy también vamos a abordar las medidas que una empresa mal encaminada puede tomar para corregir su dirección. Esta conversación no podría ser más oportuna dada la situación actual de la economía española. Las cifras oficiales revelan un enorme aumento de las quiebras empresariales que crecieron casi un 20% en el segundo trimestre del presente ejercicio de 2023, pese a haberse reducido en un 2% en el trimestre anterior. De hecho, España es la cuarta economía de la Unión Europea con mayor crecimiento de las quiebras, únicamente por detrás de Hungría, Letonia y Estonia. Si bien en España son los autónomos y las micropymes quienes copan los procesos concursales, es importante tener en cuenta que muchas empresas echan el cierre sin seguir los procedimientos formales, por lo que en realidad podríamos estar hablando de un número de insolvencias todavía mayor. En contraposición a este hecho, a esta especie de economía sumergida de insolvencias, los recientes cambios en la ley concursal motivarán a las empresas a seguir los cauces establecidos y, por lo tanto, es muy probable que veamos un aumento de estas cifras en los próximos meses. En el conjunto de la Unión Europea, el incremento se situó en el 8,4% entre abril y junio, alcanzando el nivel más alto desde que comenzó a medirse este indicador allá en 2015. Los sectores con un mayor aumento proporcional en el número de quiebras fueron los servicios de alojamiento y alimentación, el transporte y el almacenamiento y la educación, la salud y las actividades sociales. En comparación con el último trimestre previo a la pandemia, es decir, el cuarto de 2019, el número de declaraciones de quiebra en el segundo trimestre de 2023 fue mayor en todos los sectores de la economía, con la excepción de 2, el sector industrial y la construcción. Todas estas estadísticas, estos números, muestran una situación bastante preocupante. El aumento de los costos de la vida y de los gastos comerciales afectaron fuertemente a nuestro país tras la conclusión de la pandemia del COVID. En ese momento la situación ya era mala, particularmente cuando se retiraron las ayudas financieras tanto a trabajadores como a empresas, y en esta coyuntura desfavorable surgieron otros problemas globales inesperados que no hicieron más que agravar la situación, como el aumento de la inflación y la subida de los tipos de interés, o los conflictos geopolíticos en Ucrania y más recientemente en Israel. Y todo esto ha tenido una fuerte incidencia en el tejido empresarial. Sin embargo, hay una realidad incontestable de la que no nos podemos olvidar, y es que, con independencia de lo que suceda en la economía nacional o internacional, las buenas empresas son capaces de sobrevivir incluso a la peor recesión. Con mucha frecuencia escuchamos cómo los líderes o los directivos de las empresas que han fracasado hacen referencia a acontecimientos o a factores externos como la causa de este fracaso. Pues ha sido por la pandemia, nos han afectado los problemas en la cadena de suministro, nuestro problema ha sido el aumento de los costos. Y no hay duda de que todos estos factores contribuyen a la caída de cualquier negocio, pero no son más que la gota que colma el vaso y no su causa final. A lo largo de la historia, las empresas que han fracasado cuando las condiciones han cambiado o cuando se ha producido una crisis han sido aquellas que ya tenían una gestión pobre. A pesar de lo que los propietarios y los gestores publiquen en los comunicados de prensa, son sus debilidades financieras inherentes las que las dejan en una posición vulnerable y eventualmente conducen a su caída. Desde 1987, Plimsoll se ha especializado en ayudar a las empresas a evaluar su propia salud, comparando su rendimiento con el de sus principales competidores y con los promedios clave del mercado. Hemos diseñado un modelo gráfico que ofrece a los líderes empresariales, incluso a aquellos con conocimientos financieros menos profundos, una alerta de que ha habido un deterioro en su desempeño financiero. Esta detección temprana y la aplicación de las medidas correctivas apropiadas pueden impedir el fracaso de una empresa. Dar los pasos necesarios lo antes posible es clave para aumentar la longevidad de un negocio.
El poder del modelo de análisis exclusivo de Plimsoll también se puede aplicar a todas aquellas empresas que puedan tener un impacto en el futuro a largo plazo de su propio negocio, desde proveedores hasta clientes, pasando por todas aquellas entidades con las que trate. Imagine la utilidad de evaluar y monitorizar la estabilidad financiera a largo plazo de todos estos negocios con un modelo fácil de usar y de interpretar. De este modo, nunca se verá sorprendido por un fracaso ni dejará de aprovechar una buena oportunidad. A partir de todas estas consideraciones y teniendo en mente a aquellas personas que se unan a nosotros hoy y que todavía no sean clientes de Plimsoll, hemos trazado los 5 pasos que siguen todos aquellos negocios que terminan fracasando. Plimsoll califica la salud financiera de las empresas y nuestras estadísticas indican que 9 de cada 10 sociedades en quiebra muestran señales de riesgo en nuestro modelo de calificación hasta 2 años antes. Los pasos o señales de los que vamos a hablar a continuación son predictores contrastados de dificultades corporativas y alertan de forma temprana del fracaso potencial de estos modelos de negocio. Siempre hay un momento en que los líderes empresariales tienen la oportunidad de adoptar medidas correctivas y de enderezar el rumbo de su negocio. Las buenas empresas solucionan los problemas en el primer paso, en una fase temprana. Aquellas empresas que llegan al último paso de los 5 de los que vamos a hablar, a menudo descubren que ya es demasiado tarde y terminan vendiendo o declarándose en bancarrota. Veamos juntos cuál es este camino para detectar las señales de riesgo lo antes posible. El primer paso hacia el fracaso empresarial es la reducción de las ventas en relación con los activos y con la inversión, es decir, la caída en la estabilidad de la explotación. Algunas empresas invierten en contratación de personal, nueva maquinaria o en la expansión hacia nuevos territorios, mercados o líneas de producto y se ven arrastradas a una situación difícil por haber dado por hecho un rápido crecimiento de las ventas que finalmente no se materializa o que no lo hacen los niveles esperados. En otros casos, si bien las sociedades no amplían su base de activos, las ventas generadas comienzan a flaquear o a estancarse, lo que puede indicar un decrecimiento de la demanda o que el ciclo de vida de sus productos está en su fase de declive. Es decir, se trata de negocios que, aunque han mantenido sus costos fijos, no encuentran una demanda que siga a su ritmo. En ambos casos, tanto de las empresas que han aumentado sus activos como aquellas que han mantenido los costos fijos y no han visto un crecimiento en la demanda, se produce una reducción de las ventas en relación con el activo total y el negocio termina por perder eficiencia en la generación de ingresos. Está claro que toda empresa puede asimilar esta reducción en la eficiencia durante un periodo corto de tiempo, por ejemplo, un año, pero la situación puede volverse insostenible con bastante rapidez. Es en esta primera etapa cuando las decisiones tempranas tienen un mayor impacto en la longevidad del negocio. Piense durante un instante en su propia compañía. ¿Es tan eficiente como antes en la obtención de ventas a partir de los activos de los que dispone? ¿Ha realizado inversiones en los últimos años que han aumentado su volumen a costa de reducir su eficiencia en la generación de ingresos? ¿Ha visto caer la demanda de algunos productos o de determinadas unidades de negocio? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es afirmativa, tanto su empresa como otras en la misma situación tienen 2 opciones. La primera es encontrar la fórmula para aumentar sus ventas a partir de su base de activos, lo cual puede resultar complicado y más en la situación global actual de bajos índices de crecimiento económico, o bien reducir la inversión e incluso el tamaño general de su organización para redirigir el foco a aquellas áreas más eficientes en la generación de ventas. Convencer a los accionistas y grupos de interés de que acepten una reagrupación o una reducción del tamaño del negocio puede ser un gran desafío, pero en esta situación suele ser necesario. El segundo paso hacia el fracaso empresarial es el declive de la rentabilidad. Las empresas que no evalúen y modifiquen su modelo de negocio ante una reducción de su índice de ventas en relación con el activo sufrirán un aumento de la presión sobre su rentabilidad. Esta es la consecuencia natural de no poder obtener los suficientes ingresos a partir del personal, los activos y el resto de recursos que emplean en el desarrollo de su actividad. Las ventas que se generan a un ritmo menor en relación con las inversiones realizadas son por naturaleza mucho menos rentables, incluso cuando son mayores en términos absolutos.
Por poner un ejemplo, si una compañía A emplea 200.000 euros en activos y logra 1 millón de euros en ventas, y una compañía B emplea el doble en activos, 400.000 euros, y obtiene 1,5 millones en ventas, la primera empresa, la empresa A, tendrá una salud financiera más robusta, porque la empresa B habrá duplicado el coste de sus activos, mientras que sus ventas solo habrán aumentado en un 50% e inevitablemente sus márgenes caerán. En esta segunda etapa todavía hay tiempo suficiente para reevaluar qué partes del negocio son rentables. Sin embargo, en este punto la necesidad de corregir la situación es un poco más urgente. El tercer paso en este camino que estamos revisando es una caída del beneficio que comienza a comerse el fondo de maniobra de la empresa. Como hemos mencionado, una empresa puede absorber el impacto de una caída puntual y a corto plazo de los márgenes de beneficio. Es lógico que las sociedades que invierten para crecer argumenten que las nuevas inversiones necesitan un tiempo para alcanzar su capacidad operativa, es decir, que la expansión ha de consolidarse. Y esto puede ser especialmente cierto si la empresa se ha expandido hacia otros mercados o ha incorporado nuevos productos o servicios a su portafolio. Por supuesto, es importante tener esto en cuenta y monitorizar los progresos durante este periodo de consolidación. Sin embargo, una reducción del margen de beneficio sobre las ventas que se prolonga en el tiempo acabará comiéndose el capital circulante o fondo de maniobra de la empresa, es decir, reducirá su capacidad de saldar sus deudas sin necesidad de vender activos fijos. Las reducciones sostenidas en el fondo de maniobra también dejan a la empresa en una posición vulnerable en la que un costo inesperado o un cambio imprevisto en las condiciones comerciales pueden resultar en pérdidas muy significativas. Las consecuencias de estos problemas influirán directamente en el siguiente paso o etapa del que vamos a hablar a continuación. A medida que los pasivos comienzan a superar a los activos, la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas sin necesidad de vender activos fijos necesarios para su funcionamiento normal comienza a verse comprometida y la empresa dependerá cada vez más de los prestamistas. En este punto, un negocio aún tiene tiempo suficiente para desarrollar una estrategia de recuperación que le permita volver a generar ventas y beneficios de forma eficiente. Las medidas correctivas necesarias en este punto serán ya más severas, pero este es el momento de adoptarlas. El cuarto paso es el error definitivo que conduce al fracaso. En lugar de abordar los problemas de la pobre estabilidad de la explotación y, consecuentemente, de la rentabilidad, la empresa que ha conseguido sobrevivir y llegar a esta etapa suele reconstruir o intentar mantener el fondo de maniobra que le queda, incrementando su endeudamiento. Una empresa que haya ignorado las señales de advertencia anteriores se verá atraída por la idea de cambiar la deuda a corto plazo y con intereses elevados por pasivos a largo plazo y con condiciones de pago más favorables. Esto tiene la ventaja de mejorar el flujo de caja inmediato, ya que los intereses marginalmente más bajos reducirán los gastos asociados al pago de la deuda. Sin embargo, los pasivos globales de la empresa en relación con el activo seguirán siendo los mismos o incluso empeorarán, ya que este aumento de los préstamos no se utiliza para invertir en activos adicionales que impulsen el negocio, sino para refinanciar deuda y recolocarla en el balance. El análisis Plimsoll demuestra que lo que determina la salud del negocio es el nivel de pasivos en relación con los activos y no si la deuda es a corto o a largo plazo. Incrementar la deuda en esta etapa es totalmente desaconsejable y en el siguiente punto o paso final explicaremos el porqué. Para restablecer eficazmente un negocio que ha llegado a esta situación, la mejor opción es una inyección de fondos de los accionistas. Recapitalizar la empresa con nueva liquidez de sus propietarios tiene un efecto estabilizador inmediato y permite ganar el tiempo necesario para recalibrar el negocio. El quinto y último paso en este camino hacia el fracaso empresarial es un aumento del endeudamiento que destruye aún más las ganancias. Un negocio que ha llegado hasta el paso quinto se encuentra ya en grave peligro. Cualesquiera que sean los márgenes de beneficio que le queden, se verán aún más disminuidos por el aumento de los pagos de intereses derivados de los préstamos de recapitalización. Esto es particularmente cierto en 2023, en una era en la que los costos de refinanciación son más elevados que nunca.
Cuando entra en esta etapa, el negocio está tan apalancado que es cada vez más vulnerable a que sus prestamistas o proveedores se pongan nerviosos y le retiren su apoyo, y cualquier turbulencia a corto plazo en sus condiciones comerciales podría desencadenar su colapso. Como es de esperar, el consejo de administración de una empresa fallida culpará a factores externos. Con frecuencia leemos comunicados corporativos que señalan causas de las que otras empresas que operan en el mismo mercado curiosamente logran escapar. Pero en todos los casos, los directivos han tenido un amplio margen en los distintos pasos hacia el fracaso final para monitorizar y abordar los problemas de su modelo de negocio. Son los responsables empresariales quienes eligen ignorar las señales de advertencia y no focalizarse en hacer que el negocio vuelva a generar ventas y beneficios proporcionales a la inversión para garantizar su longevidad. Algunas de las empresas que entran en esta fase son rescatadas mediante una adquisición e integradas en un grupo más grande, pero pocas recuperan sus antiguos éxitos y la mayoría, lamentablemente, fracasan. En Plimsoll creemos que todos los fracasos empresariales podrían evitarse si se presta atención a las advertencias tempranas que ofrece nuestro modelo de análisis. Nuestra representación gráfica de la debilidad o fortaleza de una compañía es un predictor de su fracaso o de su éxito y está diseñado para mostrarle a cualquier líder empresarial, incluso a aquellos sin formación financiera, cuando su negocio no logra generar el crecimiento y las ganancias necesarias, cuando los pasivos están superando a los activos y cuando está entrando en un terreno pantanoso y su futuro empieza a estar en riesgo. Y no estamos haciendo estas afirmaciones a la ligera. Plimsoll calificó la salud financiera de 9 de cada 10 empresas que se han declarado en quiebra como preocupante o en peligro hasta 2 años antes de su desaparición. Sabemos que de media a la mayoría de las pyme bien establecidas les tomará unos 3 años completar este camino de 5 pasos hacia el fracaso, mientras que las empresas más grandes pueden tardar hasta 10 años. En ambos casos, tanto las señales de advertencia como el resultado final son los mismos, si bien los prestamistas tienen más paciencia y mejor disposición con los grupos más grandes, lo que alarga este camino. Esto demuestra, una vez más, que el fracaso se puede evitar si se detectan las señales y se toman medidas a tiempo. Más aún, la plataforma en la que Plimsoll ofrece su análisis le permitirá formarse la misma opinión sobre cada competidor, cada proveedor, cada cliente o cada socio. Detectar debilidades y señales de advertencia de fracaso en aquellas empresas que también son importantes para su propio éxito a largo plazo es clave para vencer a sus rivales, evitar elegir malos compañeros y verse sorprendido por fracasos que, de no monitorizar la situación, serían totalmente inesperados. Para concluir, me gustaría mostrarles un vídeo breve sobre el modelo de análisis único que ha desarrollado Plimsoll para revelar el nivel de salud financiera de una empresa y su riesgo de fracasar de manera instantánea.
En Plimsoll creemos que estas 5 señales de advertencia de las que hemos hablado en los últimos minutos deberían estar siempre disponibles, actualizadas y presentadas de forma fácil de interpretar para cualquier líder empresarial, y con este objetivo hemos elaborado nuestro modelo. Nosotros hacemos el análisis para que ustedes puedan tomar las decisiones apropiadas. Hemos llegado ahora sí al final de este seminario online. Como muestra de agradecimiento por su interés y por su atención, todos los asistentes recibirán una copia de nuestro último white paper que cubre algunas de las cuestiones clave que hemos tratado hoy. Si quiere saber cómo Plimsoll puede ayudarle a monitorizar la salud financiera de su propio negocio o de sus competidores o socios, a prever la dirección que va a tomar en los próximos meses y a detectar señales tempranas de riesgo, no dude en contactar con nosotros llamando al 91 123 1149 o enviando un email a info@plimsoll.es y estaremos encantados de tener una conversación con usted. Nos despedimos, no sin antes darles las gracias por dedicarnos su tiempo hoy y desearles buena suerte en la planificación del nuevo ejercicio 2024. Nos vemos en el próximo seminario online.